no digo la palabra negativa, pero no van a ser tan positivos como los resultados que pudieras tener si tienes un subconsciente más limpio y más claro en lo que estás haciendo. La cima, El éxito la libertad. o a donde quieras llegar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí estamos un miércoles más de camino a La cima, el éxito la o a libertad. donde quieras llegar. Recuerda, un miércoles más con nosotros aquí, tomando las riendas de nuestro emprendimiento. ¿Qué tenemos para hoy, Isabel? Hoy vamos a estar hablando del subconsciente. Hemos hablado mucho de la conciencia, ahora subconsciente. Alabarse el subconsciente, pero ¿qué? Primero, para comenzar, creo que deberíamos de definir un poco a qué nos referimos con subconsciente, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres con eso tú? Cuéntamelo. Bueno, creo que muchas veces tratamos de cambiar nuestra vida bueno, cosas que nos suceden mediante nuestra conciencia. Decir, si cambio esto, entonces me irá así o así, como hemos hablado en programas anteriores de decisiones, etcétera. Eso siempre se hace desde una conciencia, pero siempre está, o sea, nunca está de más, perdón, saber que tenemos un subconsciente y que el 90% de las cosas que hacemos es por automatismo y es mediante el subconsciente que esto se genera. Mm, Entonces, por mucho que tú te esfuerces y estés empeñado en cambiar las cosas desde solamente la mente consciente, se te va a hacer muy trabajoso porque hay mucho atrás, son muchas creencias mm, inculcadas desde que ni siquiera tenemos memoria de cómo actuamos y cómo pensamos y lo que decimos y lo que hacemos. claro. Entonces, eso creemos que es un tema importante de tocar hoy. Sí, sobre todo tratándose de emprendimiento, ¿no? Porque tenemos mucha información, como tú dices, allí grabada, que no somos conscientes de eso y hacemos las cosas por cómo van saliendo. Pero nos ha pasado que desde pequeño hemos escuchado personas o familiares hablando, discutiendo de algún tema en el cual tal vez le ha sido positivo o negativo y se nos queda allí grabado y más que todo con el dinero, porque eso es Mm, lo principal de que todo el mundo está más o menos fallando. Tengo algún problema con el dinero, me pasa algo con el dinero, ¿por qué es? Todo lo que tú has escuchado con respecto al dinero, al amor o a la salud. Y todo eso te afecta hoy inconscientemente, porque lo tienes allí y tal vez escuchaste alguna discusión por dinero, no, que el dinero siempre es problema, que me engañaron en este negocio, y eso es lo que te frena hoy el el dar el paso a emprender o a crear algún negocio, ¿no? Entonces tenemos que tratar de volver a esos momentos, de tratar de recordar, recordar, qué bueno, tratar de recordar cuándo pasó eso y solucionar ese problema desde atrás para que tu subconsciente vuelva a creer. Es lavarse el cerebro totalmente, sí. volver a comenzar Lo con hemos todo. hablado antes, o sea, se trata de lo que antes decíamos mentalidad. Hemos querido profundizar un poco más en los diferentes temas porque, vuelvo y repito, o sea, si vamos a estar tratando de cambiar nuestra vida desde solamente el 10%, el cambio no va a ser grande. Y si lo va a hacer, va a costarte muchísimo Y trabajo. vas a Por volver eso, atrás. claro, y puedo dar un ejemplo. Estabas metiéndote en el tema del dinero y tal, ¿no? Creo que muchas personas tienen creencias limitantes con respecto al dinero Mm. y eso les afecta en su vida y les afecta negativamente en relaciones, en salud, en todo. O sea, esto es una realidad que existe, ¿no? Y a mí en lo personal creo que ciertos momentos de mi vida donde han pasado cosas malas, a lo mejor en el pasado, cuando era pequeña, las relacioné con el dinero, que, eso es culpa del dinero, ¿no? Mm. Y esto hace que uno como que subconscientemente temas incluso a tener dinero, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, aprendes cosas sobre el dinero, aprendes dentro de empresas cómo hacer crecer la economía, etcétera, etcétera, pero tú de repente llegas a un momento que te ves estancado o estancada, es tu subconsciente que te mantiene allí, no te deja avanzar más. Y por eso te digo, va a haber un límite si tú solamente trabajas desde la mente consciente y tratas de cambiar desde allí. Porque ahí tienes digamos, resolver, desengramar, como lo que estabas diciendo tú,
esas cosas que han pasado, ¿por qué pasaron? Darle nuevo significado, porque tampoco vas a borrar el pasado, pero sí cómo lo estás entendiendo. Claro, y por eso es que tú ves a personas hoy en día que hacen el efecto totalmente contrario, porque han tratado de cambiar esa vivencia del pasado y tú ves personas que a lo mejor han sido muy pobres cuando eran jóvenes o cuando estaban pequeños y al ser mayor tienen mucho dinero. Mm, O son personas que tal vez han sentido la pérdida de alguna persona por falta de salud o por no haberse cuidado de una forma, y hoy en día son unas personas que tienen mucha salud, vitalidad y están totalmente saludables. O que sus parejas la hayan dejado, sus padres se hayan divorciado, y hoy en día tratan de tener una estabilidad emocional con respecto a lo que es familia o pareja, ¿no? Entonces, esas son personas que han cambiado esa situación. Entonces, puede ser o positivo o negativo el tener o dejar ese subconsciente, esa información que tenga el subconsciente, que te maneje en tu vida. claro, o sea, ahí creo que pensamos un poco diferente, porque yo no creo que uno deba de dejar en su subconsciente, o sea, la información en sí del hecho sí, pero como dije antes, o sea, creo que el entendimiento de lo que pasó, o sea, cambiar de perspectiva, la realidad va a ser la misma, o sea, por ejemplo, quedaste en cero, pero ¿cómo lo entiendes? Eso es, digamos, un pequeño trauma a lo mejor para ciertas personas y entonces relacionan el dinero con algo negativo, ¿no? Cuando muchas veces en realidad no, el dinero en sí no es bueno ni malo, No. pero la gente muchas veces lo relaciona con algo malo, subconscientemente. Mm, Entonces, lo que me refiero es, el dinero, la falta de dinero sí es mala. mm, La falta de dinero te lleva a no tener salud. La falta de mm, dinero lleva a discusiones en pareja, a divorcios, separaciones, no poder darle una estabilidad a tus hijos. Esa es la falta de dinero, no es el dinero en sí. O sea, hay que tener en cuenta esto y analizar las diferentes situaciones por las que hemos pasado para entenderlas con nuevos ojos, para poder crear un futuro diferente. mm, Porque si seguimos mirando todo con los mismos ojos, al final vamos a tener la misma realidad constantemente, se va a repetir el patrón. Y esto es muy importante, que cuando estamos viviendo, o sea, cuando nos ponemos a analizar nuestra vida, a veces nos podemos dar cuenta que nosotros mismos estamos repitiendo patrones que a lo mejor nuestros padres han tenido. ¿Te ha mm, pasado alguna mm, vez? mm. Sí, no tengo ningún ejemplo ahora mismo así, pero creo que había un ejemplo que tú siempre lo comentas, ¿no? Acerca de eso Ah, de las cosas que hacían los abuelos o las abuelas de las personas, de la del barra pan. de Sí, pan. la barra de pan, ¿no puedes Sí. contarme? Vale, el cuento de la barra de pan es una mujer. Mm, Eso no sé si lo hemos nombrado en otro programa, pero no lo sé, voy a volver a no contar sé. en ese caso. Hay una mujer que va a casa de su abuela y la abuela siempre, antes de meter la barra de pan al horno, Mm, le corta las puntas. mm, Y entonces la nieta le pregunta, oye abuela, ¿por qué cortas las puntas del pan? Dice, no sé, es que mi abuela siempre lo hizo así. Y entonces se pusieron a investigar de por qué la bisabuela hacía las cosas así, ¿no? Y era porque la bisabuela calentaba el pan en una sartén y no le cabía la barra de pan, ¿no? Entonces ahí está la explicación. ella estaba actuando por automatismo, Sí, inconscientemente. lo que había aprendido y nunca se había cuestionado por qué le cortó las puntas a la barra del pan, Mm, sino que siempre se hizo así y así será, exacto. ¿no? Mm. Son cosas que uno lo hace inconscientemente, pero están allí y las hace. Y así te funciona con todas las áreas, en las tres áreas maestras, dinero, salud, dinero y amor. Entonces tienes que analizar el porqué de las cosas. ¿Por Mm, qué estoy haciendo esto hoy? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué no tengo una pareja estable? ¿O por qué tengo la pareja estable? Porque puede ser positivo o negativo. Todo es inconsciente. mm. Entonces tenemos que tratar de dominar eso y de buscar el fallo. ¿Dónde está y en qué momento de mi vida me pasó algo por el cual me tengo Mm. estos resultados? ¿No? Yo creo que el mayor, digamos, crecimiento que uno puede obtener es mediante el autoconocimiento, siempre lo digo. O sea,
Cuanto más te conoces a ti mismo, más te desarrollas, no solamente en el plano así interior, sino en lo físico, en lo material. Te vas a desarrollar más. ¿Por qué? Porque vas a entender ciertas cosas, vas a poder cambiarlas conscientemente. Entonces, claro, habrán personas que dirán, pero entonces si son subconscientes, ¿cómo las voy a cambiar? Mm. Pues así como te las inculcaron, lavándote el cerebro. Quítate todo eso, lávate el cerebro, lávate las manos, lávate todo lo que tengas y recuerda meterte en las redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook, síguenos como de Camino A. Estamos creciendo de una forma eh, fantástica y queremos seguir llevando y dando información a todo el mundo. Así que suscríbete. Sí. Bueno, Bueno, dímelo porque bueno, yo te quería hacer la pregunta a ti de que, bueno, porque yo sé, porque somos pareja, yo sé que antes a lo mejor no estabas tan pendiente de las cosas que habían en tu subconsciente que te hacían crear ciertos resultados, mm, ¿no? O sea, que habían ciertas cosas que pasaban en tu vida que no, tal vez no pensabas que era por el subconsciente. Cuando te diste cuenta de esto, ¿qué fue lo que hiciste para empezar a cambiar? Porque todavía creo no que me he eso, dado cuenta. A veces me doy cuenta de eso, a veces no, pero lo que trato de hacer es juzgar o preguntarme el mm, por qué estoy haciendo una cosa, mm, por qué estoy actuando de una forma, por qué actúo de otra forma. Por ejemplo, no sé si, como estábamos hablando en programas anteriores, de que a veces uno toma una decisión y impulsivamente hace algo. Pero si tú te pones a analizar por qué estoy actuando así, qué ha mm, pasado, en algún momento de mi vida vi alguna situación que me dio el patrón, que me dio como decir, esto es lo correcto, cuando tal vez no lo era. claro. Y creo que eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? En cualquier situación de mi vida, analizo el porqué de esa situación y trato de cambiarlo. Y así poco a poco le vas dando nueva información a tu subconsciente para que esa sea la nueva realidad y la nuevo que vas a tener en tu vida, ¿no? Es Mm, como una computadora o que tú tienes y le metes nueva información para que actúe de una forma. O no sé, los programas ahora que existen que tienen tanta información nueva y eso es lo que se va a basar el programa o lo que estás haciendo, ¿no? Igual que tu cerebro, igual que tu mente, tú tienes que darle esa nueva información para que actúe de una forma distinta. mm. O cuando le enseñas a un animal, por ejemplo, le enseñas a un perro que tienes que esperar que tú le digas ya, come para que coma. Pero si tú Ujú, no le enseñas eso, tú le dices, no comas porque si no te voy a dar una nalgada. Entonces eso se queda grabado. Yo sé que no puedo comer porque si no me pegan, por ejemplo, no sé si le pegan a sus animales. Yo no tengo perro. Pero de esa forma lo he analizado yo y siempre veo el por qué estoy actuando de una forma y trato de cambiarlo con respondiente a lo que yo estoy haciendo en o ese sea, te momento. autoanalizas Sí, constantemente. sí. Y tú también me analizas. Eso. Yo lo analizo, sí. Pero bueno, una de las cosas que yo sí digo que es muy, efectivo a la hora de, digamos, lavarnos o cambiar o transformar nuestro subconsciente y nuestras creencias, como he dicho ya anteriormente también, leer. Leer mucho, porque a veces pensamos que no se nos queda mucha información de las cosas que leemos, pero sí se queda en el subconsciente, por eso no lo palpas, por eso no lo tienes, porque no sé, también nos han hecho leer un montón de cosas en nuestra vida que a lo mejor en ese momento no entendíamos el por qué lo estábamos leyendo, simplemente seguíamos ciertas normas, ¿no? Mm, O a lo mejor en nuestra casa había acceso a tal tipo de libro porque nuestros padres a lo mejor tenían una ideología dentro de algo, no sé, o sea, cualquier cosa. Entonces, al día de hoy, elige tú lo que vas a leer, elige con qué vas a alimentar tu mente claro. y, como siempre digo, de personas que tengan resultados. Y una de las cosas que hago yo cuando leo es que siempre me digo, antes de empezar un libro de algún autor, que nadie es dueño de la verdad. Tiene uno que interpretarlo desde su perspectiva y cómo a uno le ayude. Claro. Nada es una verdad absoluta tampoco. Y nada más, y eso es tu subconsciente, el mío. Pero hay una cosa que llama subconsciente colectivo. Ay, sí. Voy a decir así, la pandemia, no, hay una pandemia, sí hay una enfermedad, sí existe, pero los medios de comunicación, los líderes tratan de inculcar eso en tu subconsciente mediante las noticias, mediante la televisión, las redes sociales, Netflix y todas esas cosas que existen ahora mismo, y va creando una nueva creencia. Y al crear esa creencia,
te dominan un poco más. Sí, porque el pensamiento después se vuelve materia igualmente. Claro, el pensamiento te genera algo, un sentimiento, y ese Mm, sentimiento te hace actuar de una forma. Y mm, al actuar de esa forma vas a tener resultados. Y esos mm. resultados van a ser, no digo la palabra negativa, pero no van a ser tan positivos como los resultados que pudieras tener si tienes un subconsciente más limpio y más claro en lo que estás haciendo. Entonces es muy sencillo. Pensamiento, sentimiento, sentimiento, palabras, palabras, acción, acción, resultado. Y por ejemplo, tú que eres de Venezuela, Venezuela, aquí representando al equipo de softball. tú que eres de Venezuela, o sea, en Venezuela se vive una situación muy difícil para muchas personas y tal. Nosotros vivimos en Suecia, donde la economía, digamos, está más fuerte, porque no se lo está quedando solo una persona, digámoslo así. Pero, ¿qué pasa con el subconsciente colectivo allí en Venezuela? O sea, yo desde poniéndome esas gafas, analizándolo así, recuerden que nadie es dueño de la verdad, esto es un análisis mío. Yo pienso que hay muchas personas en Venezuela que creen que todo, todo, todo es difícil, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y están con esto en su cabeza constantemente, diciendo, repitiéndoselo, y al final se lo acaban creyendo. ¿Qué pasa con el subconsciente colectivo? Donde todo el mundo está pensando exactamente igual, esa es la realidad que se crea, Mm, ¿vale? Pero sí que hay personas haciendo cosas y emprendiendo y saliendo adelante y teniendo dinero también. Entonces no se puede decir que no se puede, porque ya hay personas haciéndolo, ¿me entiendes? exacto. Y pienso que es más difícil en un país donde el subconsciente colectivo está de esa manera, sí que creo que es más difícil salir adelante o emprender. Va a ser más duro el camino, un poco más difícil porque tienes que luchar contra todo ese subconsciente colectivo que te está diciendo que tú no puedes. Exactamente. Entonces yo digo esto, para terminar ya, porque creo que ya nos estamos pasando de tiempo, pero en este planeta, en este universo, hay muchos mundos. Yo tengo mi mundo, cada cabeza es un mundo, pero tú tienes que elegir en qué mundo quieres vivir. Y yo elijo vivir en el mundo donde todo es posible y donde yo puedo hacer que las cosas, mis resultados, sean los que yo quiero. Entonces, mi pregunta para ti y para todos los que nos están viendo, ¿en qué mundo vives tú? Crea tu mundo y crea las situaciones que puedan cambiar tu mundo para mejor en la salud, en el dinero, en el amor o en el ámbito o en el área que tú quieras. Así que, Bueno, y recuerda que el cambio de ese mundo comienza desde el subconsciente. exactamente. Así que lávate el cerebro, lávate la cabeza, lávate todo, pero lávatelo. Gracias por seguir allí y nos vemos en los próximos programas. Hiro, chao, hasta luego, arrivederci, sayonara, Chao. chao.